Bueno, lo primero que vamos a definir es qué es la fuerza de rozamiento. Y en términos generales la podemos considerar como una resistencia al cambio de movimiento. Decíamos esto en clase, cambio de movimiento, que puede ser incluso estar un objeto eh, en un estado inmóvil, ¿no es cierto? Estático y querer ponerlo en movimiento. Entonces lo vamos a definir como rozamiento o como fricción, es lo mismo, pero cuando los dos cuerpos se hallan ya en movimiento, estos dos cuerpos que están en contacto ya se hallan en movimiento, se va a llamar fricción dinámica o rozamiento dinámico. Y cuando están inmóviles, le vamos a llamar rozamiento estático. Por supuesto, siempre existe, digamos, un coeficiente que relaciona, de acuerdo al tipo de material que existe en la naturaleza, los cuerpos que van a estar en fricción. Voy a citar un ejemplo de rozamiento dinámico vinculado a un plano inclinado para ver si podemos ser bien eh, pedagógicos en esto. Ahí hay un plano inclinado, supongamos una mesa inclinada, y yo le coloco un cuerpo encima de otro material. Después vemos qué tipo de material puede ser. Si lo vemos así, vamos a distinguir que existen a través de ese cuerpo que está depositado sobre la mesa dos ejes. Un eje, digamos, que corre en el sentido horizontal al cuerpo y un eje que corre en el sentido vertical. Por supuesto, ambos relacionados con la nomenclatura típica de ordenada y abscisas de X e Y. Si trazamos una fuerza que represente el peso que el cuerpo está ejerciendo sobre la mesa inclinada, esa fuerza se representaría como una fuerza que se dirige hacia la Tierra de manera perpendicular, formando un ángulo de 45 grados respecto de las ordenadas y abscisas que antes mencionábamos. Esta mesa tiene una inclinación dada por un ángulo, en este caso alfa, que puede ser una inclinación de 30, 45, cualquier inclinación que ustedes consideren. La cuestión es que si tomamos a esta fuerza P de peso del cuerpo en sus componentes en el eje Y, obtenemos un vector FI con dirección también hacia abajo que va a formar una perpendicular con la otra componente de la resultante P, que es Fx, que corre sobre el eje X, y que es la fuerza que va a representar eh, la intención de caída de ese cuerpo. El cuerpo va a caer en el sentido Fx, porque hacia abajo no va a poder ir porque hay una mesa. En el sentido de digamos, de poder eh, imaginarnos cómo actúa la fuerza de rozamiento, generamos una fuerza que tiene la misma dirección que Fi, pero sentido contrario, llamada normal. Como la ven ahí, está representada en negro. Por supuesto que si la fuerza Fx resultara superior a la fuerza de rozamiento, el cuerpo se caería y si la fuerza Fx fuera menor que la fuerza de rozamiento, el cuerpo quedaría estático, allí no se caería. Es decir, que yo puedo calcular esta fuerza normal multiplicando el peso por el coseno del ángulo alfa, que allí está, para después poder incorporar esta fuerza normal al cálculo de la fuerza de rozamiento, que como ven, en sus siglas FRD, se calcula multiplicando el coeficiente de los materiales que están en contacto por esta normal. A su vez, Fx la voy a calcular multiplicando el peso del cuerpo por el seno del ángulo de inclinación que tiene la mesa, el ángulo alfa. Los materiales, decíamos, tienen distintos tipos de constante de rozamiento. Constante de rozamiento que puede ser estático o que puede ser dinámico y que, como ven, va a haber una modificación dependiendo de si estamos en uno u otro sistema. Así vemos que, por ejemplo, el caucho, es decir, la goma con el cemento seco, tiene una diferencia sustantiva respecto de el caucho con el cemento húmedo.
Y esto es algo que debemos ponderar al llevar adelante un trabajo con estos materiales. La interpretación entonces, vuelvo a decir, es que si la fuerza de rozamiento dinámico en un plano inclinado es mayor que el componente X de la fuerza que ejerce el cuerpo para deslizarse hacia abajo, entonces el cuerpo caerá. Vamos a pensar en dos ejemplos para que ustedes puedan debatir cuáles son las fuerzas de rozamiento que se aplican a dos sistemas de fuerza. Uno es el señor que está con una superficie de hielo y el otro elemento es una piedra, y el otro señor está subiendo una pendiente en bicicleta, en una pendiente escarpada, en un terreno, digamos, salvaje. Pensemos entonces cuáles son las fuerzas de rozamiento que aplican en cada uno de los ejemplos que allí estoy citando. Muchas gracias.